Estaba en una ruta que conocía de memoria, yendo desde Texas hasta Colorado, sin nada fuera de lo común. Era temprano por la noche y ya había conducido bastante, así que decidí buscar algún lugar para comer y descansar un poco. Fue entonces cuando vi el cartel al costado del camino, Bienvenido a El Rich. Fundado en 1887. Nunca había oído hablar de esta ciudad y conozco casi todas las paradas de la ruta. La entrada era discreta, pero todo parecía muy bien cuidado. Viejas casas de madera, una plaza central con una fuente en el medio, tiendas abiertas, gente paseando por las aceras. Parecía una escena de una película antigua. Me pareció extraño, pero el cansancio habló más fuerte. Aparqué el camión cerca de un restaurante que parecía sacado de los años 50. Había una gramola que reproducía una canción que no reconocí, algo lento y triste. Me atendió una camarera sonriente y muy amable. Me preguntó mi nombre, de dónde venía, a dónde iba, todo en un tono amigable que me hizo sentir incómoda. Había algo en la manera en que miraba a la gente. Un brillo extraño en sus ojos, como si estuvieran ensayando una obra de teatro. Aún así, comí, pagué en efectivo y fui a buscar un motel. Había un logo en la esquina, uno de esos simples, que se encuentran al costado de la carretera. Me alojé en una habitación en la planta baja. Todo está limpio, pero demasiado viejo. Como si el tiempo se hubiera detenido allí. Me desperté al día siguiente con el sonido de campanas. Miré el reloj, las 7 en punto. Me acerqué a la ventana y vi exactamente a las mismas personas caminando por la calle de la misma manera que la noche anterior. La misma mujer empujando el cochecito de bebé. El mismo perro corriendo detrás de una bicicleta. Salí de la habitación confundida, pensando que podría ser mi imaginación. Pero cuando regresé al restaurante, la camarera dijo exactamente las mismas frases. Misma entonación. Como si hubiera rebobinado la escena. Empecé a sudar fríamente. Pregunté qué día era. Ella dijo 21 de abril. Pregunté el año. Ella sonrió y dijo, siempre 1952, como si fuera una broma. Corrí de nuevo al camión. Encendí el GPS y nada. Señal inexistente. El nombre de la ciudad no aparecía en ninguna parte. Me puse en camino nuevamente, intentando salir lo más rápido posible. Pero después de una hora de viaje, apareció otro cartel, Bienvenido a El Rich, fundado en 1887. Misma entrada, mismo plato. Pero el combustible seguía bajando, como si realmente hubiera girado. Cuando entré de nuevo a la ciudad, todos me saludaron como si fuera la primera vez. La camarera repitió todo. El motel tenía la misma habitación vacía. Y ahí me di cuenta que ya no viajaba más. Me quedé atrapado allí. Atrapado en un día que nunca terminó. Las primeras veces intenté reaccionar de forma diferente. En lugar de ir al restaurante, fui directamente a la gasolinera de la ciudad. Pero el empleado de la gasolinera, un señor con sombrero de ala ancha y mono azul, decía siempre las mismas palabras, en el mismo tono, como si las hubiera memorizado. Le pregunté sobre la ciudad, sobre cómo salir de allí, pero él simplemente sonrió y dijo, cada uno llega a El Rich a su propio tiempo. Intenté irme a pie, atravesando los senderos detrás del motel, pero el bosque era un laberinto. Cuando me di cuenta, estaba de nuevo en la plaza central, como si hubiera estado dando vueltas y vueltas. La fuente seguía brotando agua de la misma manera. Incluso los pájaros parecían seguir los mismos movimientos. En la tercera iteración, intenté confrontar a una de las personas. Una anciana vendiendo flores en un carro de madera. Pregunté qué pasaba, por qué todo seguía igual, qué tenía que hacer para salir de allí. Ella me miró a los ojos por un segundo, como si fuera a decir algo serio. Pero él simplemente sonrió y respondió, lo entenderás cuando llegue el momento. Luego volvió a arreglar las flores, exactamente como lo había hecho antes. Comencé a prestar atención a los detalles.
El sonido que salía de la gramola era siempre el mismo. La música comenzó en el momento exacto en que entré. Incluso el viento soplaba en la misma dirección. Fue como si el tiempo se hubiera congelado y yo estuviera reviviendo un archivo corrupto de la realidad. Intenté romper el ciclo. Fui agresivo, grité, dejé caer cosas en el restaurante. Esperé que se pusiera el sol, pero no se puso. Él simplemente desapareció y todo se volvió negro, como si alguien hubiera apagado el televisor. Me despertaría nuevamente a las 7 de la mañana, con las campanas sonando, en la misma habitación, con la misma manta doblada a los pies de la cama. Y lo peor parte era la sensación de estar siendo observado. No para la gente sino para la ciudad misma. Como si el Rich fuera un ser vivo, consciente de mi presencia. Empecé a notar que cuanto más intentaba irme, más extraños se volvían los residentes. Las sonrisas duraron más de lo habitual. Los ojos parpadearon menos. Como si se estuvieran cayendo a pedazos. La sexta vez que pasé por la plaza, vi algo que no había visto antes. Un gran espejo apoyado contra un árbol. Y en ella vi mi imagen distorsionada. Mi cara no era mi cara. Era mayor, más delgado, con los ojos hundidos, como si hubiera envejecido décadas en días. Pasé mi mano por mi cara, aterrorizada, y me sentí igual que siempre. Pero el reflejo permaneció torcido, como si el espejo mostrara otra versión de mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que quizá había estado allí mucho más tiempo del que pensaba. Quizás los días no eran días. Tal vez el Rich me estaba borrando, poco a poco, convirtiendo mi memoria en un borrón como el del resto de ese pueblo. Después de eso, dejé de intentar comprender. Acabo de empezar a observar. Cada repetición trajo consigo pequeños cambios. Un detalle en el cielo. Una nueva grieta en la acera. Un sonido extraño proveniente del callejón detrás de la panadería. La 10ª vez, la camarera no parpadeó durante todo mi desayuno. El día 14, uno de los residentes, el hombre del kiosco, me llamó por mi nombre antes de que pudiera decir nada. Ellos estaban conscientes. Todo el mundo lo sabía. Pero era como si estuvieran siguiendo un guión, esperando algo. Como si tuviera un papel que desempeñar en esa actuación. Un papel del que no tenía idea de lo que era. En la mañana del 20º día, algo finalmente cambió. Cuando entré en la plaza, la fuente no funcionaba. Y no había nadie allí. Las calles estaban vacías, silenciosas. La ciudad parecía desactivada. Intenté entrar por todas las puertas, pero todas estaban cerradas. El cielo, esta vez, era de un gris pesado y opaco. Como si el día ni siquiera hubiera comenzado. En el centro de la plaza, ahora había una silla de madera solitaria, frente a mí. Y en el asiento, un sobre con mi nombre escrito en cursiva. En su interior, solo una frase: la ciudad se queda con quienes la olvidan. Y luego todo se volvió oscuro. Como si hubiera salido del mundo. Me desperté de nuevo en la misma habitación, a la misma hora. Pero ahora con un recuerdo faltante. Sabía que había leído algo, experimentado algo, pero no podía recordar qué. Empecé a olvidar nombres. Olvidé la matrícula de mi camioneta, el motivo del viaje, incluso mi apellido. La ciudad me estaba borrando de mí mismo. Moldeándome para encajar allí. Y cuanto más lo olvidaba, más familiar me parecía todo. La plaza, la rocola, el olor a café en la cafetería. Era como si todo estuviera encajando. Como si el Rich me estuviera reescribiendo lentamente. Y una parte de mí estaba dejando que sucediera. Hoy es mi 51º día aquí. Y dejé de contar. Ya no intento salir más. Ya no intento entender más. Me siento en la misma silla de la plaza, miro las mismas caras y cumplo mi papel. La ciudad me abrazó. Y me rendí. A veces veo a alguien nuevo entrar, asustado, confundido. Intento advertirle,
pero mi boca ya no puede formar palabras que escapen al guión. Quizás si estás leyendo esto, todavía haya tiempo. Todavía puedes dar la vuelta al camión y tomar otra ruta. Porque una vez que entras a Elrich, no te vas. Te borras a ti mismo. Esta entrega salió de la nada y casi me niego. Fue una ruta nocturna entre Oregón e Idaho, nada fuera de lo común. Pero lo que me desanimó fue el modo en que me habló el contratista. Era un hombre con una voz muy tranquila, casi fría. Dijo que era una carga sensible, pero no peligrosa, y que lo más importante era que bajo ninguna circunstancia debía abrir el compartimento del cuerpo. Repitió esto 3 veces. Eso solo me habría hecho dudar, pero el costo de envío era demasiado alto como para rechazarlo. Firmé el contrato, cargué el camión en un almacén oscuro cerca de Eugene y salí alrededor de las 11 de la noche. Al principio todo parecía normal. Conduje durante horas sin problemas, escuchando la radio y tratando de mantener mi mente alejada de la curiosidad. Pero había algo en la carga, un peso extraño, ¿sabes? No algo físico, sino una sensación, como si algo me estuviera tirando hacia atrás. Una especie de presión en el aire de la cabina, como si me estuvieran observando desde el interior del camión. Cada bache en el camino hacía que el cuerpo vibrara de una manera diferente. Como si algo se moviera dentro. A las 2 de la mañana paré en una gasolinera aislada para estirar las piernas. Y ahí fue cuando comencé a escuchar el sonido. Una especie de susurro apagado que venía del interior de la carga. Muy bajo, casi como viento pasando a través de grietas. Me quedé allí, apoyado contra el costado del camión, tratando de escuchar mejor. Me acerqué a la puerta trasera y apreté mi oreja contra la carrocería. El sonido se detuvo inmediatamente. Fue como si supieran que estaba escuchando. Regresé a la cabaña, tratando de convencerme de que era solo el ruido del camino, el cansancio, la imaginación. Pero no pude sacármelo de la cabeza. Y cuanto más conducía, más pensaba en abrirlo. Solo una mirada rápida, solo para asegurarme de que no había nada malo. A las 3:27 de la mañana, me detuve en un lugar apartado en la carretera, apagué el motor y caminé hacia la parte de atrás. Respiré profundamente, dudé unos segundos y abrí las cerraduras. No sé qué esperaba ver. Quizás cajas, fardos, no lo sé. Pero lo que vi fue un montón de objetos dispersos, dispuestos como un altar. Había velas negras apagadas, símbolos tallados en madera que nunca había visto antes, cráneos de animales, frascos con lo que parecía sangre seca, telas rojas cosidas con cabello humano. En el centro, una pequeña estatua deformada, con muchos ojos tallados en lugar de una cara. El aire se volvió pesado en ese momento. Empecé a oír un zumbido bajo, como un silbido en mis oídos, y sentí que se me revolvía el estómago. Cerré las puertas con fuerza, sin entender lo que acababa de ver, y volví a sentarme al volante, temblando. Pero algo ya había cambiado. Lo sabía. Minutos después de volver a la carretera, me di cuenta de que la radio se había quedado atascada en una sola frecuencia. No era música ni voz. Era un sonido continuo y bajo, casi como si cantara, pero prolongado e irregular. Intenté apagarlo, cambiar de estación, pero nada respondió. El tablero comenzó a fallar, las luces parpadeaban sin parar y la temperatura de la cabina subía de la nada, incluso con el aire acondicionado encendido. Abrí las ventanas, pero el viento que entraba era caliente, pesado y tenía un olor que nunca olvidaré, algo entre carne quemada y tierra mojada. Era como si el aire viniera de un lugar donde no debía. El camino parecía no tener fin. Di vueltas y vueltas y no pasé ninguna señal, ningún otro coche, nada. El GPS se quedó atascado, marcando la misma milla durante más de 30 minutos. Fue entonces cuando vi algo en el espejo retrovisor que casi me hizo perder el control. La puerta de la camioneta estaba entreabierta. Juro que la había cerrado con los candados, pero ahora estaba medio abierta y algo se movía dentro. No era un animal,
no era el viento. Era como si los objetos mismos se reorganizaran o bailaran en círculo. Detuve el camión y fui a ver, en contra de todos mis instintos de supervivencia. Cuando lo volví a abrir todo era diferente. La estatua había cambiado de posición. Ahora ella estaba frente a mí. Y había algo escrito con tiza roja en el piso del camión. No pude leerlo bien, no estaba en inglés ni nada que reconociera, pero solo mirarlo me hizo sentir violentamente mareado. De repente, mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, mi visión se volvió borrosa y oí una risa seca detrás de mí. Me giré en un instante y no había nadie allí. Solo la puerta del camión, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada. Y el motor está encendido. Solo. Como si alguien estuviera dentro, esperando. Corrí de regreso con el corazón en la garganta. Pero cuando entré, la radio finalmente se apagó. Silencio total. Y en el espejo retrovisor, el asiento del pasajero estaba mojado. Como si alguien hubiera estado sentado allí, sudando o cubierto de algo viscoso. Apoyado en el banco había un pequeño trozo de tela roja, igual a las que había en el cargamento. Lo recogí con 2 dedos y estaba cálido. Caliente como la carne cruda. Eso fue suficiente. Arranqué el camión y me dirigí directo a cualquier lugar donde hubiera gente. Ya no me detuve más. Y durante el resto del viaje, nunca miré atrás. Porque en el fondo yo sabía que la carga ya no era solo carga. Ella estaba viva. O peor aún, consciente. Conseguí llegar a una gasolinera concurrida cerca de Boise temprano por la mañana y estacioné en el rincón más alejado, tratando de procesar todo. Me quedé dentro del camión durante horas, sudando frío, esperando que alguien viniera a tocar la puerta y me dijera que todo era una broma. Pero nadie vino. Cuando finalmente tuve el coraje de revisar nuevamente la carga, la encontré toda vacía. Completamente. Sin artefactos, sin velas, sin estatuas. Solo el suelo limpio, como si nada hubiera sido colocado allí. Fui a la empresa que había contratado el envío y me dijeron que la entrega ya se había realizado. Pero nunca me detuve en ningún lugar. Nunca descargué nada. Mostré el contrato, los horarios, todo. Y el chico de recepción me miró con cara extrañada y me dijo, «Pero ya estabas aquí anoche». Nunca he estado. Al menos no que yo recuerde. Empecé a preguntarme si había perdido el tiempo, si me había quedado dormido sin darme cuenta, si me había desmayado en el camino. Pero nada tenía sentido. Los registros del GPS mostraron una ruta completa. Pero todo lo que recuerdo es la carretera vacía, la carga pulsando detrás de mí y el olor a sangre quemada. Pedí las imágenes de la cámara de seguridad del lugar, pero me dijeron que el área donde estacioné estaba en mantenimiento y no estaba grabada. Por supuesto. Después de eso, intenté seguir adelante con mi vida. Hice otras entregas, tomé otras rutas. Pero cada vez que paso por algún tramo desierto de carretera, siento la misma presión en el aire, como si algo me estuviera esperando. En 2 ocasiones distintas, vi en el espejo retrovisor la silueta de una pequeña figura del tamaño de una estatua sentada en el asiento del pasajero durante unos segundos antes de desaparecer. En otra ocasión, oí golpes en la carrocería del camión a plena luz del día, incluso cuando estaba completamente vacío. Nunca más acepté un envío sin saber lo que llevaba. Pero lo peor de todo es que a veces me despierto en mitad de la noche y siento que el camión corre solo. Y cada vez que eso sucede, tienes un trozo de tela roja sobre el tablero. Solo que ahora viene marcado con símbolos que nunca había visto antes. Y cada vez aparece un nuevo símbolo. Como si fuera un conde. O una advertencia. Nunca entendí lo que llevaba esa noche. Pero estoy seguro de que no era algo destinado a existir en este mundo. Esa carga no era una entrega. Fue una invocación. Y yo era el transporte. Eran ya pasadas las 2 de la mañana cuando empecé a ver ese punto de luz en el camino.
Estaba cruzando un tramo de carretera completamente desierto en el interior de Arizona, una de esas carreteras en las que te pasas horas sin ver un coche, una casa, nada. Al principio pensé que era otro vehículo que venía en dirección contraria, quizá con las luces demasiado altas. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era eso. La luz no se movió. Se quedó quieto, parpadeando en un ritmo lento, casi hipnótico. Y era demasiado bajo para ser el faro de un camión o de un coche. Era más como si alguien sostenía una linterna. La velocidad del camión naturalmente disminuyó. No pisé el freno, no cambié de marcha. Fue como si algo me obligara a reducir la velocidad. La luz parpadeó, ahora más intensa, y de repente se apagó por unos segundos, para luego volver a encenderse aún más brillante. Cuando me acerqué lo suficiente, me di cuenta de que no había ningún vehículo. La luz provenía de una figura parada en el medio de la pista. Una persona, o algo similar, completamente encapuchado, con una linterna de mano apuntándome. No pude ver bien la cara ni el cuerpo. La capucha lo cubría todo y la luz de la linterna era demasiado brillante para que pudiera distinguir algo. Mi instinto me decía que acelerara y siguiera recto, pero no pude hacerlo. El camión se detuvo. No recuerdo haber frenado. Simplemente me detuve a unos metros de la figura. La linterna se apagó. La oscuridad era tan espesa que por un segundo pensé que me había quedado ciego. Cuando mis ojos se ajustaron, la figura ya no estaba en el medio de la pista. Pero tampoco estaba en ninguna parte. Como si se hubiera evaporado en el aire. Me senté allí, sudando, tratando de encontrar alguna explicación. Y entonces la linterna se encendió de nuevo, pero ahora, dentro de la cabina. Detrás de mí. Reflejado en el espejo retrovisor. Miré de golpe, aterrorizada, y por supuesto, no había nadie allí. Pero el olor en la cabina había cambiado. Era fuerte, metálico, como hierro oxidado mezclado con tierra húmeda. Intenté arrancar el camión nuevamente, pero el motor tosió unas 3 veces antes de arrancar. Cuando por fin logré salir de allí, vi la luz de la linterna parpadear por última vez en el espejo retrovisor. Pero ahora ya no estaba en el camino. Estaba al costado del camino, como si la figura me estuviera mirando mientras me iba. E incluso con las ventanas cerradas, estaba seguro de haber oído un susurro. Algo así como te detuviste. Y eso me congeló por completo. Después de ese encuentro, algo se sintió extraño en el camión. La radio, que siempre funcionaba bien incluso en medio de la nada, solo emitía un silbido. Y el GPS mostraba que estaba conduciendo en círculos, aunque la carretera era una línea recta infinita. Seguí conduciendo durante más de 1 hora, pero el paisaje no cambió. Siempre el mismo tramo, el mismo giro a la derecha, el mismo trozo de valla rota al costado. Fue entonces cuando empecé a notar que cada vez que pasaba por ese lugar, veía algo nuevo al costado del camino. Primero fue una bicicleta caída. Luego, una maleta rota. Luego una chaqueta roja arrojada a una valla. Todo parecía abandonado, como si perteneciera a alguien que también se hubiera detenido allí. En la tercera vuelta, estaba seguro de que algo andaba mal. Disminuí la velocidad, me detuve a un lado de la carretera y salí con la linterna. Necesitaba respirar, intentar comprender si estaba entrando en pánico. Pero luego, con la linterna apuntando a los arbustos circundantes, vi huellas. 2 filas perfectas, rumbo a la oscuridad. Pequeñas huellas de alguien caminando descalzo. Seguí con la luz temblando en mi mano, hasta que escuché el sonido. La misma voz que había susurrado en el camión, ahora más fuerte, más clara, regresa a donde lo dejaste. Me quedé congelado. Giré mi cuerpo con la linterna en todas direcciones, pero no vi nada. Solo bosques, oscuridad y el sonido de mi propio corazón acelerado. Corrí de nuevo al camión y cuando subí, el faro de la figura estaba allí otra vez. Pero ahora,
de pie justo enfrente del camión, brillando directamente en el parabrisas. Pero no había ningún cuerpo. Era solo la linterna encendida, flotando en el aire. Parpadeé y al momento siguiente ella estaba en el suelo, inconsciente. Salí a la carretera de nuevo sin mirar el espejo retrovisor, sin pensar. Aceleré como nunca, decidido a salir de esa zona, aunque tuviera que reventar el motor. Y finalmente, después de minutos que parecieron horas, vi un nuevo paisaje. Un cruce. Un poste. Movimiento. Gente. Me detuve, salí, fui directo al baño de la gasolinera y me miré en el espejo durante varios minutos. Estaba pálido, sudando y con los ojos rojos. Cuando salí, intenté contarle al encargado lo que había sucedido, pero él simplemente meneó la cabeza y dijo, fuiste a donde no debías haberte detenido. Eso siguió resonando en mi cabeza. No dije nada más, volví al camión y terminé la entrega. Pero desde entonces, cada vez que conduzco al amanecer, veo el reflejo de una luz intermitente detrás de mí, aunque no haya coches alrededor. Y a veces, cuando me detengo en algún lugar, encuentro huellas de pies descalzos junto a la puerta. Como si alguien todavía intentara alcanzarme. Una semana después del incidente, fui a revisar el panel de la cámara del camión, ya que graba todo automáticamente. Quería asegurarme de no haberme asustado. Pero cuando fui a ver los archivos de la noche en que todo ocurrió, las imágenes simplemente no estaban allí. Un agujero de 2 horas en el sistema. Entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, solo pantalla negra. Los videos anteriores y posteriores fueron normales. Lo llevé a un técnico pensando que podía ser un fallo del disco duro, pero me miró raro y me dijo que el sistema estaba perfecto. Parecía como si hubiera sido eliminado manualmente. ¿Pero por quién? Estaba solo. Después de eso, comencé a tener sueños sobre la misma luz intermitente. En el sueño, estoy conduciendo y veo la linterna en medio de la carretera. Pero cuando me detengo, no hay nadie allí. Solo la linterna apuntándome. Y cuando intento hacer un brusco giro, el camión no responde. Sigue recto, recto, como si alguien hubiera tomado el control. Y entonces me despierto, sudado, con el sonido de algo golpeando el cristal de la ventana. A veces es solo el viento. A veces hay una huella de mano. Una mano pequeña y huesuda, como si perteneciera a alguien muy viejo o muy muerto. Nunca me quedo el tiempo suficiente para verlo bien. En mi último viaje crucé un tramo completamente diferente, en otro estado, y lo volví a ver. La linterna. Solo, parpadeando al costado del camino. No había nadie alrededor, ni vehículos, ni edificios. Solo esa luz. Pero esta vez no me detuve. Aceleré. Hice como si no lo viera. Pero el camión perdió potencia por unos segundos. Como si algo intentara detenerme por la fuerza. Luego volvió a la normalidad. Al llegar a mi destino, encontré otra nota pegada en la puerta de la cabina, ¿lo viste? Y ahora ella te ve a ti. La escritura era fina, antigua, escrita con algo que parecía carbón. Ya no sé qué es un camino seguro. Ya no sé dónde empieza la realidad y termina lo que vi aquella noche. Lo único que sé es que desde entonces nunca he vuelto a conducir sin sentir que me observan. Como si algo hubiera quedado conmigo después de ese encuentro. Algo que espera, que observa, que volverá a aparecer. Porque todo empezó cuando dejé de hacerlo. Y todo parece indicar que cuando me detenga de nuevo, ella estará esperando. Siempre he sido el tipo de persona a quien le gusta el silencio en la carretera. A veces escucho una canción o dos, pero la mayoría de las veces dejo la radio apagada. Solo el sonido del motor, el viento, el asfalto. Pero esa noche, al salir de Kansas hacia Missouri, decidí encender la radio solo para no quedarme dormido. Pasé por las estaciones y me detuve en una frecuencia que tocaba algunas canciones antiguas, mitad country, mitad gospel.
Me pareció reconfortante hasta que de repente la música se detuvo y se escuchó un leve sonido estático. Y entonces, una voz comenzó a hablar. Bajo, arrastrado y masculino. ¿Recuerdas aquella noche en el granero, con la pistola de tu padre? Me quedé congelado. Porque nadie lo sabía. Fue un episodio de mi adolescencia que nunca le conté a nadie. Tomé la escopeta de mi padre y disparé a un árbol por impulso. Casi lo consigo bien. Lo guardé para mí como un secreto sucio, un momento de debilidad. Pensé que era una coincidencia, un trozo del subconsciente mezclado con el sonido de la radio. Pero la voz continuó. Todavía sueñas con el sonido de los disparos. El olor a madera quemada. El miedo. Y hablaba con tanta precisión que sentí que se me revolvía el estómago. Detuve el camión a la orilla y apagué la radio. Me quedé allí respirando profundamente, tratando de comprender qué estaba pasando. Al cabo de un rato volví a conducir, aunque mis manos todavía temblaban. No volví a encender la radio durante varios kilómetros, hasta que se encendió sola. Incluso con el botón en la posición off. Misma frecuencia, misma voz. Solo ahora, más cerca. Como si estuvieras dentro de la cabina. Le mentiste. Y por eso se fue. La voz no dijo ningún nombre. Pero yo sabía de quién estaba hablando. Amanda. Mi ex. Una mentira que lo destruyó todo y que nadie conocía. Ni siquiera los amigos más cercanos. Fue algo que escondí, enterré. Y ahora lo estaban escupiendo desde el altavoz de mi propio camión. Solo, en mitad de la noche. Me quedé paralizado. El camino empezó a parecer un túnel oscuro e interminable. Y la voz continuó. Tranquilo, casi cariñoso, como si me conociera mejor que yo mismo. Te miras al espejo del camión y ves a un hombre libre, pero por dentro te pudres. Era como una entidad que leía mi alma en tiempo real. Intenté cambiar de estación, sacar el fusible, incluso golpear fuerte el tablero. No sirvió de nada. La voz simplemente no se detenía. Y lo peor, no gritó, no amenazó. Él solo dijo la verdad. Verdades que pasé toda mi vida intentando ocultar. Verdades que nunca me dije a mí mismo. Después de un tiempo, comencé a darme cuenta de que la voz no solo me recordaba el pasado. Ella empezó a hablar del presente. Te dije dónde estaba. Pasaste el letrero oxidado de la gasolinera abandonada hace 3 minutos. La goma de tu rueda trasera izquierda está desgastada. No lo comprobaste antes de irte. Y era verdad. Había pasado esa señal, y sí, esa llanta estaba mal, pero la dejé para que la revisaran después del viaje. Cuando escuché eso desde la radio, fue como si alguien me estuviera siguiendo de cerca. Como si alguien me estuviera observando en tiempo real, dentro de mi cabeza o en el propio camión. Intenté desconectar todo nuevamente, quitando el cable de la batería. Hice lo que pude. La radio finalmente se apagó. Di un suspiro de alivio y permanecí en silencio por un rato. Pero después de unos 20 minutos en el camino, escuché la voz nuevamente. Solo ahora, sin la radio. Salía directamente de los altavoces del camión, como si estuviera enchufado a otra cosa. La voz empezó a nombrar nombres. Personas que ya habían muerto. El nombre de mi hermano que se ahorcó en 2015. El apodo que solo usábamos nosotros dos el uno para el otro. La fecha del velorio. Todo es exacto, al milímetro. Casi dejé de respirar. Era imposible que alguien supiera eso. Y mucho menos por una radio. El camino parecía hacerse cada vez más largo. Los faros no iluminaban nada. Ninguna ciudad, ninguna señal de vida, ni siquiera señal de celular. La voz empezó a cambiar. Seguía siendo lo mismo, pero con ecos, como si viniera de dentro de un lugar cerrado, húmedo y profundo. Y entonces dijo, te has pasado la vida huyendo de todo esto. Ahora no hay forma de escapar.
Aquí dentro me oyes. Aquí fuera te veo. Empecé a sudar, aunque el aire estaba helado. Fue entonces cuando vi algo con el rabillo del ojo, en el espejo lateral. Una silueta sentada en el asiento del pasajero. Solo por un segundo. Cuando giré la cara, no había nadie allí. Pero el banco se estaba hundiendo por el peso de alguien sentado en él. Como si alguien invisible estuviera allí. La voz se quedó en silencio. La radio ya no emitía ningún sonido. Pero todo el camión se sentía vivo. Un zumbido en el motor, el aire acondicionado respirando más fuerte y los botones del panel haciendo clic solos, uno por uno, como si alguien estuviera probando los controles. Ya no sabía si estaba despierto o había perdido la cordura. Sabía que estaba demasiado lejos para pedir ayuda. Y que de alguna manera esa cosa no quería asustarme. Quería que me escucharan. Ojalá lo recordara. Como si el camino se hubiera convertido en un confesionario. Y yo, el pecador en el asiento del conductor. Llegué a mi destino horas tarde, sudando, pálido, con la sensación de que había cruzado no solo kilómetros, sino otra capa de realidad. Estacioné el camión en un almacén en St. Louis y apagué todo. Me senté en el banco con la cabeza gacha, respirando como si acabara de salir de una guerra. La radio estaba en silencio. La voz no dijo nada más. Pero cuando fui a salir de la cabaña, vi algo que no podía explicar. En el asiento del pasajero, una hoja de cuaderno doblada. No lo reconocí, no recordaba haberlo dejado allí. Lo abrí con manos temblorosas. Estaba escrito a mano con tinta negra, ¿sabes lo que hiciste? Ahora yo también. Tiré la sábana, fui al trastero y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Pero en las semanas siguientes, la misma frecuencia comenzó a aparecer en otros camiones. Me llamaron para transportar otra carga y cuando probé la radio, la misma voz estaba allí. Ahora más lejano, más susurrado. Pero todavía presente. A veces me llaman por mi nombre. A veces simplemente repito cosas que nadie más sabría. Comencé a evitar trabajar de noche y a evitar viajar sola. Pero lo cierto es que no sirvió de nada. Porque la voz ya no necesitaba la radio para encontrarme. Hubo una noche en que la radio ni siquiera se encendió. Pero mientras cruzaba un puente en Tennessee, la voz salió directamente de la ventilación del camión. Puedes apagarlo todo, pero yo estoy dentro. En ese momento comprendí que no era una frecuencia de radio. Era una frecuencia de mí mismo. Algo me conectó en ese camino. Algo que sabía demasiado. Algo que no olvidaría, eso no lo perdonó. Algo que estaba esperando el momento adecuado para llevarme de nuevo al lugar del que ella habla. Y cada vez que paso por un túnel o un tramo de carretera desierto, lo oigo. No con las orejas, sino con el pecho. Con culpa. Hoy la radio permanece apagada. Pero a veces parpadea. Solo. No hay sonido. Solo un chasquido. Como si la voz se aclarara la garganta antes de regresar. No sé qué he estado cargando durante todos estos años en el camino. Carga, peso, recuerdos, mentiras. Pero ahora el camino lleva algo mío. Y él me habla. Cuando quieras. Era poco después de medianoche cuando decidí parar en un apartadero del camino para descansar. Estaba en un tramo entre Nevada y Utah, una carretera recta, sin iluminación, sin nada cerca. El tipo de lugar donde incluso el silencio se siente pesado. No tenía sueño, pero mi cuerpo ya mostraba signos de cansancio. Detuve el camión, apagué el motor y me quedé allí, con los ojos cerrados, respirando profundamente. En realidad no dormí, pero entré en ese estado extraño, medio despierto, medio soñando. Hasta que sentí que el camión se sacudía, muy levemente, como si alguien hubiera subido a la cabina. En ese momento pensé que era el viento o algún animal, tal vez. Pero entonces vino el sonido. El sonido de la puerta del pasajero cerrándose suavemente.
No fue como si alguien hubiera entrado y hubiera abierto la puerta con cuidado. Abrí los ojos al mismo tiempo y miré hacia un lado. Nadie. El banco vacío. Pero la tapicería estaba hundida. No había manera de confundirlo. Era la marca exacta de alguien sentado. Y luego, inmediatamente después, el sonido de la respiración. Bajo, lento, muy cerca de mí. Vino del lado derecho, como si alguien estuviera allí, observando en silencio. Lo peor es que no era solo sonido ambiental. Hacía calor. Podía sentir el aire de su aliento tocando mi cuello. Me quedé paralizado. No me moví durante varios minutos. Simplemente mirando al vacío, tratando de escuchar cualquier otro sonido que pudiera confirmarlo o negarlo. Todo el camión parecía congelado. Ningún ruido, ningún viento, ningún movimiento. Solo yo, y esa cosa sentada a mi lado. Traté de inventarme una excusa. Quizás el banco había cedido con el tiempo, quizás me lo estaba imaginando. Pero entonces, la respiración cambió. Se hizo más rápido. Más irregular. Como que la cosa estaba emocionada. Ahí fue donde cometí el error de hablar. Murmuré, ¿quién está ahí? Sin siquiera pensarlo. Y juro por Dios que mi respiración se detuvo en ese momento. Un segundo después, oí un pop. Un sonido seco, como si alguien chasqueara los dedos justo al lado de mi oído. Y en ese momento, todos los botones del panel se iluminaron al mismo tiempo. La radio se encendió sola, pero no había música ni voz. Solo un zumbido bajo, como una vibración que se apoderaba de toda la cabina. Intenté arrancar el motor para salir de allí, pero tardó un poco en responder. Mientras tanto, el asiento del pasajero permaneció hundido. Como si ese pasajero invisible estuviera esperando algo. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, el motor finalmente arrancó. Salí a toda velocidad, acelerando como loco, sin siquiera mirar el espejo retrovisor. Solo quería alejarme de ese lugar. Pero mientras conducía, el asiento del pasajero seguía hundiéndose. Por más que intenté fingir que no pasaba nada, podía sentir la presencia allí. Y el aire dentro de la cabina era diferente, como si se hubiera vuelto más denso, más caliente y con un olor extraño. Algo entre hierro y madera mojada. Abrí las ventanas para intentar aliviarlo, pero la sensación no desaparecía. Era como si alguien estuviera realmente allí, ocupando espacio. Intenté ignorarlo, mantener la vista en la carretera, pero cada reflejo en el cristal, cada sombra en el rincón de mi visión parecía formar un rostro. Incluso vi algo en el espejo lateral, una figura informe, oscura y encorvada, como si estuviera sentada mirándome fijamente. Cuando me giré para mirar, nada. Pero el banco todavía estaba hundido. Y ahora, el cinturón de seguridad del pasajero estaba estirado, atascado. Como si alguien lo hubiera colocado. Y el sonido de la respiración había regresado, solo que ahora más rápido. Casi sin aliento. Él parecía feliz. Ella parecía satisfecha. No sabía qué era peor, la presencia misma o la idea de que le gustaba estar allí. Un poco más adelante, aparqué en una gasolinera al borde de la carretera para intentar recomponerme. Fui directo al baño, me eché agua en la cara y me miré en el espejo. Se acabó. Ojos profundos, piel pálida. Cuando regresé al camión, el asiento del pasajero finalmente estaba vacío. Sin holgura ni cinturón estirado. Casi me convencí de que era un brote. Hasta que vi lo que había encima del banco. Una moneda. Oxidado, con un símbolo que nunca había visto antes. Parecía viejo y pesado. Y lo más extraño, el banco estaba mojado. Como si alguien hubiera dejado allí sudor o sangre. Recogí con cuidado la moneda, la envolví en un paño y la guardé en la guantera. Solo quería seguir adelante y olvidar. Pero en los días siguientes empezaron a suceder cosas extrañas.
Cada vez que me detenía a dormir, me despertaba con el asiento del pasajero hundido nuevamente. A veces el cristal está empañado, como si alguien hubiera respirado pesadamente allí. Una noche encontré huellas en la alfombra de la cabaña. Descalzo. Pequeño. Y con puntos de referencia. Intenté contárselo a alguien, pero ¿cómo le explicas a alguien que un pasajero invisible te ha estado siguiendo viaje tras viaje? ¿Cómo demuestras que no estás loco cuando incluso el aire se siente diferente cuando él está cerca? Después de un tiempo, dejé de hablar de ello. Pero nunca dejé de sentir. Fue como si hubiera decidido quedarse. No siempre estuvo presente, pero regresó. Al azar. A veces, durante semanas, conducía sin ninguna señal. Hasta que, en una curva, una mañana, el asiento del pasajero volvió a hundirse. Siempre sin previo aviso. Siempre de la nada. Y eso fue suficiente para hacerme sentir ese peso. No en el camión, en mí. Un peso sobre mis hombros, sobre mi pecho, como si algo me chupara la energía solo por estar allí. Hubo una vez que, por reflejo, extendí mi mano hacia el banco. Mi mano tocó algo frío. Y suave. Pero no había nada allí. Nada visible. La moneda desapareció algún tiempo después. Ha desaparecido de la guantera. Creí que todo estaba en mi cabeza. Hasta que encontré uno similar en el bolsillo de mi chaqueta que no había usado en meses. El mismo símbolo. El mismo peso. Pero este estaba caliente. Como si se hubiese celebrado recientemente. Comencé a darme cuenta de que él vino cuando yo estaba más vulnerable. Al conducir se siente cansado, exhausto o emocionalmente afectado. Era como si lo supiera. Como si se alimentara de ello. No habló, no se mostró. Él simplemente se instaló allí, con esa respiración constante, ese hundimiento discreto y esa presencia que nunca pedía permiso. La última vez, me detuve a un lado de la carretera, apagué todo y dije en voz alta, ¿quieres quedarte? Pues quédate. Pero no te metas conmigo. Y en ese momento sentí un calor en el asiento y el cinturón de seguridad del pasajero se subió solo. Despacio. Como si eso fuera una respuesta. Dormí esa noche con el banco hundido y, por primera vez, soñé con un hombre. Sin cara. Solo silueta. Sentado a mi lado, como si me estuviera protegiendo. O mirándome. No sé cuál de las dos cosas es peor. Desde entonces aparece menos. Pero sé que no desapareció. Y lo más extraño de todo es que ahora, a veces, lo extraño. Como si me hubiera acostumbrado a tener a alguien ahí. Como si el vacío del banquillo, cuando él no está, fuera más incómodo que su presencia. No sé qué es él. Un espíritu, un fragmento de algo que llevaba sin saber, una parte de mí que se perdió en el camino. Pero sé que él no quiere hacerme daño. Solo, estar allí. Sígueme. Y eso, por extraño que parezca, es lo que más me asusta.